Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker. De nueva cuenta trayendo un video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo muy suave. Se trata de un reproductor de discos compacto fabricado por la marca Onkyo modelo DX-C540, el cual tiene capacidad de manejar hasta 6 discos compacto con sistema de reproducción continua, y a su vez vamos a poder intercambiar discos, al menos 5 discos durante la reproducción del sexto disco. ¿Ok? Entonces este sistema nos va a permitir eso, precisamente estar escuchando música, cambiar de discos sin interrumpir la reproducción en curso. ¿Ok? De entrada les menciono que no toca MP3. Algunas personas se sacan de onda, pero así es. Fue fabricado en septiembre de 1998 y pues bueno, para ese tiempo no todos los equipos manejaban MP3. Entonces este es uno de ellos. ¿Ok? El sonido que van a escuchar durante la reproducción de este video va a ser un sonido que está conectado al home theater. Entonces de hecho el bajo está por aquí a un lado, entonces no le voy a poder subir así como que mucho volumen porque genera vibración. Entonces este sistema no tiene protección anti impactos, precisamente porque está diseñado para estar en un lugar fijo sin movimiento. Entonces se recomienda que no esté cerca o en contacto directo con algo que esté emitiendo pues vibración o golpeteo o en movimiento. ¿Ok? Entonces el sonido que vamos a escuchar proviene de un home theater. Ahí en la pantalla está activado solamente para lanzar la señal de audio, pero la vamos a lanzar, como ya les dije, al home theater. ¿Ok? Y pues bueno, este sistema, la verdad, a decir verdad, está muy suave, está muy bueno. Su estructura es robusta, tiene una fabricación muy sólida. Aquí en la parte superior todo muy bien, está muy sólido. ¿Ok? Toda esta parte, todo el marco frontal es de metal, está muy bonito, muy bien pulido, todo muy bien. Ya fue sometido a limpieza, todo está excelente. Y pues todo está muy sólido, mucho mejor estructura, fabricación que los equipos Sony, que de hecho manejan 5 discos. Este tiene ventajas sobre eso. Este equipo, como ya dije, maneja 6 discos. Aparte, su estructura es bastante sólida. Lo único que no va a tener, y sí tiene Sony, es el modo de reproducción aleatorio. Este equipo no tiene modo de reproducción aleatoria, por lo cual no vamos a poder escuchar la música al azar. Es un sistema de reproducción continuo en el orden que va. Lo único que nos va a facilitar un poco a que no sea todo lineal, todo continuo, es de que nos ofrece un sistema de programado, de reproducción programada. Entonces esos son los únicos dos modos: modo continuo y modo programado. ¿Ok? Más el aleatorio no está presente en este equipo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a explicar aquí un poquito los controles, ya tomando en cuenta que el equipo está todo excelente, físicamente y estéticamente está muy bien. Entonces vamos a explicar un poquito aquí los botones. Vemos de este lado botón de encendido y apagado ahí abajo del logotipo del fabricante. Vemos también botones numerados, los cuales van a servir para acceder directamente a las pistas de audio. ¿Ok? Hay un botón que viene con +10, por ejemplo, para acceder al track 17 es presionar +10 y el número 7 y listo. ¿Ok? Vamos a ver aquí que viene otro botón, dice Next Selection. Por ejemplo, cuando tú estás reproduciendo una pista, la pista 5 del disco número 3, entonces si tú quieres saltar a la pista número 10 sin tener que esperar a que pasen las canciones previas, entonces tú presionas Next Selection. Inclusive le puedes asignar de qué disco quieres que sea la próxima canción. ¿Ok? También vemos aquí el botón de display, el cual nos va a ofrecer cuenta acumulativa tanto de la pista como del disco, cuenta acumulativa total.
Y también vamos a poder ver la cuenta remanente, tanto de la pista en curso como del disco en total. Ok. Y vamos a ver aquí también que tenemos botón de memoria y clear, que es borrar. Entonces esto sería para ir programando las pistas. Tú solamente vas a escoger el número de pista y vamos a más adelante a mostrar cómo se hace eso. Ok. Y aquí está otra función que es Custom File. Por ejemplo, en Custom File le vamos a poder asignar un nombre. Me parece que al disco, no estoy seguro si es al disco o al archivo. Entonces le puedes asignar un nombre y listo, ok. Prácticamente no es como que muy útil esa cuestión, pero lo trae, viene con ello, ok. Y de este otro bando vamos a ver lo que es los comandos de reproducción, ok, pausa, stop, play. También el botón de abrir y cerrar la compuerta, el botón de disc skip, que es cambiar o saltar disco. Cuando está en reproducción, si tú pulsas el botón de disc skip y está reproduciendo el disco 3, se va a pasar al siguiente y así sucesivamente cada vez que presiones el disc skip, ok. Entonces, cuando uno tiene abierta la bandeja, el disc skip sirve para cambiar o hacer rotar el carrusel y poder cambiar de disco. Ok, esas dos funciones tiene el botón de disc skip. Ok, y abajo de los controles de reproducción vamos a ver dos grupos de, de flechitas. El grupo de la derecha son dos grupos de flechas con una línea vertical a un costado de ellas. Eso significa para adelantar, retrasar pistas. Y también el otro grupo que está al lado izquierdo de flechas sin la línea vertical. Eso va a ser para adelantar o retrasar cantidad, fracciones de segundo. ¿Ok? Y por último vemos 6 botones con la leyenda de disco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos ellos son accesos directos para comenzar a reproducir el disco que tú quieras, ya sea el disco 3, el 6, el 1, etcétera, ¿ok? Es para acceder directamente y comenzar a reproducir la música que tenga ese disco, ¿ok? Y bueno, vamos entonces a encender el equipo. Ok. Ok, ya vamos a explicar un poquito aquí qué onda con el display. De este lado van a aparecer los discos y está revuelto, por ejemplo, aquí los discos. Cuando recién acomoda uno los discos, los números ya aparecen ya en orden. Pero aquí, si se pueden dar cuenta, el número 1 es el que sobresale más de todos. Aparece 6, 1, 2, 5, 4, 3. Ok, entonces el 1 sobresale por encima de los demás. Dice que tiene 30 pistas y hacen un total de 79 minutos con 17 segundos. No hay cuenta remanente porque obviamente no está reproduciéndose, pero en unos momentos más vamos a cambiar esa cuestión. Ok, entonces vamos a ir primero con efectivamente el disco número 1 y poco a poco vamos a ir cambiando. Ok, ok, antes de reproducir la música vamos a abrir aquí la bandeja para ver qué es lo que tenemos. Ok, damos disc skip. Estos tres discos son tres discos grabados. Cada uno tiene aproximadamente 30 pistas. Son pistas cortas de música. Ok, discos de audio normal. El disco número 4, que es este, es un disco MP3 que intencionalmente lo he colocado para que vean que efectivamente este equipo no va a aceptar el MP3 y al momento de darle playback lo va a reproducir como si fuera una pista de audio normal, pero no se va a escuchar nada, solamente van a avanzar los números, pero no se va a escuchar nada. ¿Por qué? Porque no es compatible con MP3. Y por último, disco número 5 y 6 son discos originales que solamente vamos a reproducir muy brevemente algunas pistas muy rápido solamente para que vean que sí puede leerlo, más que nada por cuestiones del copyright. Ok, cerramos.
¿ok? Y ahí, por ejemplo, aquí el orden de los números de los discos ya cambió, miren. El disco que quedó listo para reproducirse es el número 5, que trae 14 pistas sumando 59 minutos 39 segundos. Es un disco original, el 5 y el 6 son originales, el 4 es MP3 y los 3 primeros son discos grabados con música normal, sí, de audio normal, ¿okay? Vamos a ir entonces primero con el disco número 1. Recuerden que el sonido es del home theater. Aquí estamos viendo la cuenta remanente de cada uno del disco y de la pista en curso. ¿Okay? Cuenta ascendente. ¿Okay? Y si no quieres ver nada, solamente aparece el número del disco. Ahí está. Disco 1, disco 1. Vamos a ir con la pista 5. Vamos con la pista 13, a ver. Vamos a poner que la próxima sea la 19. Ahorita que se acabe esa pista, se va a ir a la 19. De la 13 se va a ir a la 19. Ahí está, 19. Pusimos Next Selection. Presionamos Next Selection. Solamente digitar el número de la pista y listo. Ok. Vamos a ponerle que Next Selection sea de el disco 2 y que sea la pista la 12. La 12 del disco 2, la próxima. Ok. Ok, vamos a adelantar.
Vamos a poner una pausa. Cabe señalar que los botones en general están bien, pero bien robustos, también muy sólidos. Tienes que presionarlos fuerte, no se sienten vencidos, es lo que quiero decir. No se sienten así como un botón muy frágil, muy flojo, sino al contrario, muy sólido, muy robusto, ¿ok? Vamos a adelantar más. Ok, ya se va a acabar esa pista. Y ahorita está tocando el disco número 1, pero de ahí se va a saltar al disco número 2, en la pista 19. Ahí cambia por sí solo, disco 2, pista 19. Ah, no, la 12, es la 12. Ahí está. Ok, vamos a ver si nos deja hacer una programación. Ok, ok, sí, me parece que sí. A ver, pausa, memory, ok, memory. Ok, 01. A ver, memory. No, ya la cambié. Voy a darle stop mejor. Vamos a ir a memory. Ok, acá está. Vamos a ponerle que sea el 10. Ok, que toque la 10. Y luego que toque... Ok, la 10. Ajá. A ver si estamos bien. Ok. 2 veces al 10 significa que es las pistas del 20 en adelante. 2 veces 10. 22. Ok. La pista 22. La pista 7. La pista 4. Ahí está. Playlist. Ajá. 3. La pista 9. Ok. Y otra vez vamos a hacer más 10. La 13. Ok. Y por último la 27. Ya está. Ok. Van a ser 6 pistas programadas. Ok. Solamente entrar a donde dice memory. Y aquí está ya memoria activa. Mira. Memory. Ok. Entonces hay 6 canciones que acabo de programar. Vamos a escucharlas. Play. Se va a la 22. Está suave. Ahí está. La 22. Ajá. Cuenta ascendente. Aquí no te da la cuenta remanente, solamente cuenta ascendente.
más. Vamos con la siguiente selección, la 7. Ahí se brinca. Sí, se brinca porque el bajo está bien fuerte. Ahí está, ya lo bajé. Es decir, el bajo sí está potente, entonces por eso se brinca. Vamos a regresarlo un poquito. Mira. Y ahí no se brinca el bajo. Digo, no se brinca la pista porque el bajo ya está menor. Pero si yo le subo mucho, se va a volver a brincar. Ahí está. Se brinca porque el bajo está aquí enseguida, mira. Está bien potente el bajo, entonces si le subes mucho y tienes el equipo enseguida, eso es lo que pasa. Ok, entonces hay que bajarlo un poco. Vamos a bajarle el volumen. Vamos a ir con otra. Esto también se escucha que tiene un bajo fuerte. Vamos a subir más y se va a brincar. En este caso no se brincó. Este es el último track, me parece que es el último. Efectivamente ya es el último porque no me permite avanzar más. Sí puedo retroceder a los que estaban antes. Ok. Vamos a darle stop. Programadas 6 canciones. Vamos a darle clear. Ahora hay 5, 4, 3, 2, 1 y ya no hay nada. Okay. Entonces ese es el modo programado y está escuchándose perfectamente. Queda pendiente lo que es el disco MP3 y los dos originales. Vamos a ir rápido con el MP3, tratarlo de reproducir para aquellos todos optimistas que dan por hecho que
debe de tocar MP3 y no es verdad, no toca MP3, ok. Entonces vamos a ver. Esto es lo que pasa cuando tú tratas de reproducir un disco MP3 en un equipo que no es compatible. Ya me pasó en una ocasión que una persona me escribió y me dijo, oye, no toca MP3, nomás se queda ahí tocando una canción y no se escucha nada. No se escucha nada precisamente por eso, porque no es compatible con MP3. Ok, mira, vamos a adelantar. Nada. Ok, tiempo remanente. A ver, mira, 69 minutos, tiempo remanente, y así se puede quedar y no vas a escuchar nada precisamente porque no es compatible con MP3. Ok, entonces olviden lo que puede tocar MP3. Vamos a ir con el disco número 5, que es original. Ok, ok, vamos a ir con otras canciones. Vamos a ir con esta. Ok, y con el disco número 6, que también es original. Ok, 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 hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a, bueno, ahorita voy a volver a sacar los discos. Hasta ahí lo vamos a dejar, la reproducción de este equipo. Lo vamos a apagar. Ok, y vamos a desconectar aquí en la parte posterior para mostrarles, aunque no hay muchos de estos equipos ya actualmente, ya son muy pocos los que hay, pero les vamos a mostrar lo que es el número de serie y el año de manufactura de este reproductor. Está pesadito y luego ya cuando lo empaque va a agarrar un volumen bastante considerable. Ok, entonces, ok, a ver, así luce de la parte posterior. Y vemos, fíjense, este equipo está muy suave porque no solamente te brinda la salida análoga tipo RCA, sino que también te brinda la salida de tipo óptica digital. Entonces puedes sacar pues un sonido de mejor calidad todavía. ¿Ok? Fecha de manufactura septiembre de 1998 y el número de serie terminación 496, que coincide exactamente con lo que habíamos promocionado en la publicación. Este es el número de modelo correcto, ok, fabricado en Malasia, ok, ahí lo tienen. Es un equipo bastante robusto, con una excelente calidad de audio, con una capacidad de lectura, como ya lo vimos, también excelente. Y pues bueno, es un equipo bastante recomendable, ok, como ya dije, muy sólido. Okay. Eso es lo que me da confianza, que es la rigidez que tiene, más aparte le vamos a poner pues su respectivo refuerzo. Okay. En algunos equipos de este tipo, eh, algunos de ellos que sí requieren asegurarse el sistema de láser durante el trayecto, en algunos casos sí se le va a aplicar algún cincho por dentro, por lo cual sí necesitarían remover tornillos de la cubierta, ok, para quitar la cubierta y donde vean el cincho cortarle para poder que se libere el sistema y que pueda tocar bien. Ahorita no tiene nada de eso, pero estoy considerando la posibilidad de este equipo tal vez hacerle esa cuestión, porque los sistemas, sobre todo los carretes portaláser, todo el sistema que apoya el disco y ese sistema que maneja el disco queda suelto, entonces
durante el envío sufre muchos cambios de postura y se anda golpeando, anda sube y baja y es un relajo. Entonces posiblemente este equipo le vaya a hacer algo así. Si ese es el caso, vamos a dejar aquí en la parte superior una nota, una hoja indicando eso, que tendrían que abrir la cubierta para zafarle ese tie, ese cincho, y liberarlo, ¿ok? En el caso de un modelo Sony que vamos a presentar también más adelante, ese sí requiere que esté asegurado. En este modelo no indica por ninguna parte que deba estar asegurado, pero como ya dije, si en dado caso que sí, ahí va a tener la nota arriba, ¿ok? Bueno, entonces llegando al final de este video, si les gustó, si les fue de utilidad, compartan, comenten, apoyen con un like, no cuesta mucho y ayuda bastante. Suscríbanse al canal para recibir notificaciones sobre estos equipos. También en la descripción tenemos nuestros enlaces a las tiendas en línea vía eBay y Mercado Libre. También tenemos nuestra página de Instagram donde nos pueden mandar mensaje, pueden ver otros videos de productos que hemos tenido antes, fotos, hay mucho material que checar, ¿ok? Entonces cualquiera de estos productos que hemos promocionado aquí en el canal lo van a poder encontrar en las tiendas en línea. Y pues si les interesa, con toda confianza pueden visitar, preguntar, mandar mensaje o comentar ahí en la caja de comentarios, en la sección de preguntas y respuestas de la propia publicación. ¿Ok? Bueno, entonces muchas gracias a todos los que se suscriben, a toda la gente que visita el canal. Muchas gracias por ello, por el apoyo, los comentarios, todo. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Que estén muy bien, que la pasen excelente. Y nos vemos en la próxima. Yo soy Bushwhacker, que tengan un excelente día. Nos vemos, hasta luego.